Hola, espero que te encuentres muy bien. En este video te voy a explicar un ejercicio más donde puedes aplicar la ley de cosenos. Y también te voy a marcar la diferencia por qué no puedes usar ley de senos. Normalmente en estos ejercicios donde me dan dos lados y el ángulo intermedio, yo sé que debo de utilizar ley de cosenos. Lo voy a ver un poquito más claro cuando en una tablita como esta sustituya los datos que tengo. Tengo el lado B de 500, tengo el lado C de 400 y tengo un ángulo intermedio que corresponde con A, que viene siendo entonces el ángulo A. Si yo no tengo una pareja de lado y ángulo con la misma letra, es decir, el lado y el ángulo que esté enfrente, aquí no tengo lado y ángulo que esté enfrente, aquí tampoco, no puedo utilizar ley de senos. Normalmente entonces voy a utilizar ley de cosenos cuando tenga dos lados y el ángulo que se forma con esos dos lados. Voy a utilizar entonces ley de cosenos y el lado que puedo calcular precisamente ese es el que está enfrente del ángulo, del único ángulo que tengo. Ley de cosenos para el ángulo A y para el lado A está dado por esta fórmula. Dice que el lado A al cuadrado es igual a los cuadrados de B y de C menos 2 por B por C por el coseno de A, que es el de 30. Y entonces te queda sustituir que A cuadrada, lado que quiero calcular, es igual a 500 al cuadrado más 400 al cuadrado menos, que así va la fórmula, 2, que también va la fórmula así, por 500 por 400 y por el coseno de 30. Que en este caso el coseno de 30 es 0.86. Es positivo y entonces esta última parte va a venir siendo una resta. Entonces, A cuadrada sería igual a 63.589.83. Como yo quiero el valor de A, pues aplicas la raíz cuadrada y obtienes el valor del lado A. Y ese valor a mí me dio 252.17 unidades en caso de que no tengas la unidad de medida. 252.17. Bien, ahora sí, ya puedes utilizar ley de senos. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes esta pareja. Lado y ángulo con la misma letra, o un lado y enfrente su ángulo, y entonces ya puedes utilizar ley de senos. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el lado B. Yo te quiero hacer aquí una recomendación porque es algo que quizá no te des cuenta a menos de que sepas cómo van las funciones seno y coseno. Te voy a adelantar que tú no puedes calcular un ángulo obtuso con ley de senos. ¿Cuál puede ser obtuso de estos dos ángulos? El ángulo B es el que puede ser obtuso. ¿Por qué? Porque enfrente tiene al lado mayor. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a calcular primero el ángulo C. Y eso me va a ayudar a que descarte yo que, que pueda tener un error. De todos modos lo voy a resolver para que lo veas. Bien, entonces voy a dejar de lado este por el momento y voy a trabajar con el valor este de 252.17 seno de 30 y con 400 y seno de C. ¿Okay? Me olvido de B entonces y para calcular el seno de C sería 400 por el seno de 30 y lo divido entre 252. Eso es para seno de C. 400 por seno de 30 entre 252. Y así obtengo, como el seno de 30 es 0.5, por 400 entre 252.17, obtengo que
Seno de C es 0.7931. Aplico la función shift seno porque voy a calcular ángulo. Siempre que voy a calcular ángulo. Shift y la función es seno, entonces shift seno de lo que me dio la división. Y entonces obtienes que el ángulo C es de 52.47. Muy bien. Ese es el valor del ángulo C. Perdón. El ángulo C, 52.47. Ya tengo la medida de dos ángulos y de los tres lados. Quiere decir que el ángulo B lo puedo calcular por diferencia. Y lo voy a hacer así. Entonces 180 menos 52.47 y menos 30, eso me dice que el ángulo, aquí me equivoqué. El ángulo B, voy a corregir. Decía entonces que el ángulo B lo calculo por diferencia y puedo observar entonces que es un ángulo obtuso, lo que yo sospechaba. Entonces el ángulo B sería de 97.53. Ahí lo terminaría de resolver, pero en este caso lo que voy a hacer es explicarte por qué no calculé el ángulo B con ley de senos. Quiero que lo veas, ¿sí? Vamos a pensar que este dato todavía es incógnita y entonces aún no sé que el ángulo C es de 97 y entonces lo puedo calcular con ley de senos. Seno del ángulo B va a ser igual a algo como esto, 500, que es este valor, por seno de 52.47 entre 400, porque recuerda que vamos a trabajar aquí con una reglita de 3, con estos 4 datos. Entonces, si quiero calcular seno de B, 500 por 52.47, ¿ok? Y lo divido entre 400. Eso me da seno del ángulo B. Y para calcular el ángulo B, entonces sería shift seno de punto 9912 y caray, te da 82.4 grados, lo cual yo te había dicho que podía ser. ¿Qué puede ser? Que tú quieras ocupar ley de senos para calcular un ángulo obtuso. Nunca lo vas a ver, porque la función seno desde 0 hasta 180 grados es positiva y entonces la función seno no te ayuda a identificar ángulos obtusos, pero la función coseno sí, porque de 0 a 90 es positiva y la función coseno de 90 a 180 es negativa. ¿Okay? Entonces voy a poner aquí una etiquetita para que recuerdes que vas a poder utilizar vas a poder utilizar ley de cosenos para calcular ángulos obtusos, ¿sí? Y entonces me olvido de esta parte, ¿vale? Incluso la etiqueta la voy a poner aquí, porque ese cálculo está mal, ¿sí? ¿Cómo lo tendrías que hacer entonces? Si no lo quieres calcular como por diferencia como lo hice hace un rato, pues con ley de cosenos calculas el ángulo. La ley de cosenos para calcular ángulos te dice que necesitas sumar y restar los cuadrados de los lados. Si vas por el ángulo B, necesitas el cuadrado de A más el cuadrado de C menos el cuadrado del ángulo que quieras calcular, que ahorita sería B. Entonces, es el cuadrado de 252.17 más el cuadrado de 400 menos el cuadrado de 500 y lo vas a dividir entre 2 por 252.17 por 400. Esa división ten mucho cuidado porque te va a dar un valor negativo y eso es lo que te va a ayudar a identificar que es un ángulo obtuso. ¿Ok?
En este caso me dio menos 26.410.29 entre un número positivo, pero pues el resultado va a ser un número negativo. Entonces, el coseno de B es igual a menos 0.1309, pero como quiero calcular el ángulo B, sería shift coseno, estoy con ley de cosenos, shift coseno, y ya me da el valor del ángulo, 97.52. Recuerda que eso fue lo que habíamos calculado por diferencia, ¿sí? Entonces, solamente para aclarar un poquito más, otra vez, ya que creo que tienes como más presente los datos, es que no puedes utilizar ley de senos cuando tú sospeches que tienes un ángulo obtuso, ¿sí? Aquí yo lo sospeché porque tenía enfrente el lado mayor y este puede ser obtuso. Si yo lo sospecho, entonces mejor lo calculo con ley de cosenos, ¿sí? Porque si lo calculas, te da 82 y luego se te ocurre calcular el siguiente por diferencia, pues ya va a estar mal. Ajá. Y acuérdate que para comprobar también lo puedes trazar. Aquí hay muchos detalles de la ley de cosenos. Espero que tengas la oportunidad de revisar nuevamente el video y que te sirva mucho.